Y cada uno a lo que hay que hacer, cada uno de nosotros a lo que hay que hacer. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer este programa que le hemos dado en llamar La Brújula por Radio La Luna, lunes y martes de 12 a 14 horas y ahora también los días viernes de 17 a 19 horas, ampliando no solo el horario, sino también el espectro de temas, y haciendo más hincapié quizás en temas políticos los lunes, en temas económicos los martes y los viernes en temas ambientales. No quiere decir que sea un esquema rígido, pero usted puede seguirnos, a través de la radio. Así que le damos los muy buenos días a todos aquellos que nos están escuchando por la antena de Radio La Luna AM 1140 y que después de escuchar a Edmundo Rivero y tantos grandes cantantes del tango nacional, se han quedado allí para escuchar nuestro ya instalado programa que lleva el número 244, este lunes 22 de febrero de 2021. Le damos los buenos días también a todos los que nos siguen a través de las aplicaciones de los celulares, a quienes están allí en las computadoras a través de Radio La Luna AM 1140, van a programación y allí nos escuchan. También a quienes nos siguen por Facebook o Twitter. Muy buenos días a todos. Y ahora sí, por quien tengo en este momento más cerca, que es nada menos que nuestro querido operador de los días lunes desde hace ya mucho más de 2 años, Beto Perdomo con su hinchada, con su hinchada de fanáticos, que después, lógicamente, después de la brújula, después de las 14 horas se quedan aquí en Radio La Luna para escuchar a Beto Perdomo con su propio programa, ahora es operador y después es el jefe, el realmente el protagonista de un programa extraordinario de música que va por aquí. También le damos los muy buenos días a Daniel de Abrantes, que se supone que estaría acá, pero que lo tengo allá a unos 5 metros, a unos 5 metros de distancia, pero ahora se va a sumar el muchacho. Le damos también los muy buenos días a Daniel Pérez, creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Quiero decirles que nos estamos acercando a las 1000 entrevistas, las 1000 entrevistas. Quiere decir que es un canal de YouTube que crece despacito, toda la semana, 3, 4, 5, pero siempre crece, siempre va para adelante, siempre se va llenando de nuevos contenidos, de manera que la cantidad de horas es alucinante que ya tenemos de grabación, pero grabación útil. No estamos hablando esta queridísima presentación, o no estamos hablando tampoco del tiempo, que para que usted sepa que estamos en vivo, le voy a decir que en estos momentos, aquí en el Palomar, donde está Radio La Luna, hace 23 grados de temperatura, la humedad es del 84%, probabilidades de precipitaciones han bajado considerablemente, pero ya hemos tenido una buena lluvia, y el viento es un viento de 24 kilómetros por hora. Ahora, esto que le estoy diciendo y que nos sirve para el aquí y el ahora, no es lo que va al canal de YouTube, La Brújula en la Luna, que ha hecho Daniel Pérez. Allí va el contenido de fondo, como dice Miguel Pascuale, que nos está ayudando a formar este equipo, que cada vez se expande, como hemos dicho, es una suerte de parloteca. En lugar de un parlamento, una parloteca, una biblioteca parlante donde se abordan cantidad de temas más que interesantes, a partir de los cuales realmente yo creo que daría para ser una pequeña escuela. También le damos los muy buenos días a Florencia Videberri, que es la autora de los flyers con los que estamos promocionando, lógicamente, nuestro programa en las redes. Así que, Florencia, muy buenos días. También a la doctora Mónica Colunga, que desde Corrientes Capital hace posible que nos escuchen. ¿A través de qué radio? Radio Fénix, 92.1 MHz. Allí, cerquita del hermosísimo río Paraná, lleno de controversias, porque la hidrovía y el decreto del año pasado del presidente Alberto Fernández, que vuelve a prolongar la concesión de la hidrovía a empresas poco confiables, por las cuales abunda el descontrol, el contrabando, el paso de elementos que como cigarrillos o drogas, etcétera,
Bueno, espero que el presidente de la Nación dé marcha atrás, porque se lo piden prácticamente la mitad de su fuerza, se lo está pidiendo, y se lo pedimos otros que no estamos en su fuerza, que dé marcha atrás con el decreto 949 del 2020, que prorroga una concesión inaceptable que viene de la época del expresidente recientemente fallecido. Bueno, le damos los muy buenos días también a Elvio Yadanza, Alberto Muñoz y nuestro querido Gustavo Figini, que son los que llevan este programa a Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Y para quienes quieran enviarnos, que ya nos están enviando, un WhatsApp, ahí Raúl Artelino, que buen día, suerte del programa, y otros, hay varios más. Bueno, puede mandarnos, si quiere, un WhatsApp al 62 97 99 05. 11 62 97 99 05, y si no, directamente llame aquí a la radio, que lo va a estar atendiendo el Capitán Beto. ¿Y a qué teléfono? El 44 43 74 24. 44 43 74 24. Así que, Daniel, ya te hemos dado los muy buenos días, pero vos no estabas, de manera tal que si querés podés decir que estás, porque si no voy a aparecer, dije estabas a 5 metros, así que presentate nomás. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros oyentes. Qué lindo para mí reiniciar esta temporada. Así es, te estuvimos extrañando, te mencionamos en el inicio de cada uno de los programas. Y quienes les habla, Mario Masitelli, lógicamente, que supongo yo muchas veces que la gente sabe quién les habla, y la verdad es que no tienen por qué saberlo. Habla Mario Masitelli. ¿Por qué no tendría por qué saberlo? Porque hay alguien que por ahí se suma hoy al programa, está escuchándolo por primera vez y dice, ¿quién es este tipo que está hablando allí? Bueno, ya ahora lo sabe. Hoy tenemos un programa, entiendo que bastante interesante, porque vamos a tenerlo a Marcelo Ramal, del Partido Obrero, diputado de la ciudad, mandato cumplido, para charlar de cosas de las que el tipo sabe y para que vayamos desde distintas ópticas. Este programa está abierto a distintos enfoques. No somos un programa con un solo enfoque. Aquí hablan personas, generalmente nosotros las consideramos del campo del pueblo, pero a veces también puede hablar alguien que nos interesa su punto de vista y que no es estrictamente alguien con el cual coincidamos nosotros. En general podría decir que de cada 10 entrevistas, con 2 probablemente coincidamos en un amplio abanico de temas, y con 8 por ahí no coincidimos, pero nosotros utilizamos esto porque creemos que cada uno de nuestros invitados va a decir algo que va a nutrir el acervo cultural de quienes escuchan el programa. ¿Por qué? Porque uno va constituyendo a lo largo del tiempo un acervo en su propio ser, en su propia cultura, a partir del cual podemos leer, interpretar, conocer la realidad cada vez de manera más rica, más profunda, más extensa. Y de esa manera, lógicamente, nuestras resoluciones son más certeras, tienden a disminuir el error. No hay ninguna resolución que no conlleve una cuota de error, pero cuanto más disminuimos el error, mejor es. Y esto se logra básicamente nutriendo la cultura. Por eso para nosotros la cultura y la educación son columnas centrales en la estructuración de un país. Usted los elementos materiales los puede fabricar o los puede comprar, pero eso, en fin, no, pero lo importante es cómo aborda la construcción del futuro una sociedad. Y la construcción del futuro, una sociedad lo aborda desde sus sentimientos, desde sus principios, sus valores, su cultura y su instrumento fundamental, que no es el único bajo ningún punto de vista, pero que es el fundamental, que es el sistema educativo. Por eso también vamos a estar hablando con Dante Alfaro, un educador, un hombre que realmente uno puede decir, después se podrá compartir más o menos su punto de vista, pero que es un hombre absolutamente comprometido con la educación popular en la Argentina y por tanto su punto de vista va a ser un punto de vista honesto, sincero, y bueno, después podemos o no con otros puntos de vista, pero no tengo ningún tipo de duda que los 2 invitados principales que vamos a tener en el día de hoy
van a ser invitados sumamente nutritivos para cada uno de nosotros. También probablemente después podamos pasar un mensajito que nos envió Víctor García Costa, así que vamos a ver si lo hacemos. Usted me preguntará, bueno, Masiteri está bien, ya ha hecho la presentación, ha saludado a todo el mundo y ha dicho de qué se trata su programa. Lo vamos a seguir, lo vamos a seguir hasta el final, pero díganos, escúcheme, venimos de un escándalo, que ya el propio viernes se incorporaba al programa, el escándalo. ¿Qué interpretación tiene usted de semejante escándalo, a partir del momento en que Horacio Berbisky sincera que había un espacio en el Ministerio de Salud a partir del cual los que eran amigos del ministro o ciertos sectores privilegiados, de manera bastante oscura y oculta, iban y se vacunaban? ¿Qué le parece a usted, Masitelli, esto? Miren, vamos, lo que he dicho desde el viernes a la fecha. Quiero decirles que el episodio en sí mismo no conlleva un acto de corrupción ni un dolo. El problema es que el episodio ocurre en un contexto histórico de la Argentina. Y en ese contexto histórico, cargado de frustración, de defraudaciones, cargado de dolores, de largas e insufribles esperas, de muertes que no han podido ser acompañadas, porque se moría la persona y al velorio podían ir 2 familiares cercanos nada más para mantener el distanciamiento, de que no podríamos realizar un montón de cosas que eran componentes de nuestra vida, de observar que mucha gente perdió el trabajo, que muchos emprendedores perdieron su emprendimiento, comerciantes, talleristas, en fin, una enorme, en medio de que no se puede salir, de que no se puede hacer reuniones, en ese contexto nos encontramos que hay un pequeño grupo de privilegiados que sí ellos se anticipan a la vacunación, no esperan los turnos, no se corresponde con las necesidades más inmediatas de una población mayor que sería la que primero tiene que llegar, o de una población sanitaria que debió haber sido vacunada antes que Horacio Berbisky. No están vacunados todos los trabajadores del Hospital Posadas, que es el único prácticamente hospital nacional que tiene la Argentina. Porque algunos se rasgan las vestiduras de que Macri eliminó el Ministerio de Salud. Es cierto, un horror que hizo el presidente Macri eliminando el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud administra un hospital. Tampoco jodamos, tampoco está administrando un sistema nacional de salud como supimos tener, como el que elaboró Ramón Carrillo y sobrevivió durante mucho tiempo. Ahora tiene el Ministerio tiene un hospital. No jodamos, de la misma manera que el Ministerio de Educación. ¿Qué maneja el Ministerio de Educación? No maneja casi prácticamente nada, no. Muy poquito, algunos colegios nacionales, en fin, algún vínculo, pero no maneja la educación, no tenemos. Entonces, dicho esto, y no habiéndose vacunado ni siquiera los trabajadores del Hospital Posadas, resulta que tenemos que amigos del ministro sí se vacunaban. En este contexto el episodio toma una gravedad inusitada. Fuera de este contexto habría sido quizás un episodio menor, pero por otra parte tiene una repercusión política muy potente, que es que el gobierno prácticamente abandonó todos los frentes, ¿no? En la economía, en fin, un montón de cuestiones, la educación, en fin, un montón de cuestiones, y le quedaba casi como bandera única la defensa de la vida a través de la vacunación. Entonces, cuando se cae esta bandera, fruto de este escándalo, el presidente tiene una reacción muy rápida y muy saludable, que no tuvo en otras oportunidades, que es decir, te quiero, pero te tenés que ir. Sos mi amigo, pero presentame la renuncia. Sos un emblema, porque nosotros te admiramos, dice el presidente, pero ya no hay lugar para vos como ministro de Salud. Y uno de los tipos que realmente venían capitalizando, si se quiere, desde el punto de vista político esto, con muchos cuestionamientos, porque Ginés venía cuestionado por sus vínculos con los laboratorios, por algunos negocios, venía cuestionado, pero el tipo que venía
por los errores conceptuales cuando dijo que no iba a llegar el virus a la Argentina porque estábamos muy lejos, o porque era verano y entonces el virus no prosperaba en el verano, o, en fin, cuando hablaron y el propio presidente habló de un nivel de vacunación para fin de año de millones de personas que lógicamente ni siquiera hoy, casi 2 meses después, podemos mostrar. En fin, la cantidad de errores es inusitado. Sin embargo, se mantenía, con toda esta cantidad de errores, se mantenía casi como un abanderado del gobierno nacional en pos de la defensa de la vida, que es lo que queremos todos, defender la vida. Bueno, se cayó, el presidente fue maltrecho, hace maltrecho su viaje a México, porque se le cae un ministro antes de salir y se le caen 2 acompañantes muy importantes. Se le cae Jorge Tayana, que no olvidemos que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pero además fue canciller en la República Argentina, y se le cae también Eduardo Valdés, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara de Diputados. Ambos se ven obligados a bajarse del avión. ¿Fruto de qué? Fruto de que hicieron el trámite de vacunación de manera prácticamente clandestina. Porque esto es lo que ellos tienen que entender. Nadie les puede cuestionar a un funcionario que se vacune. ¿Quién va a cuestionar eso? Se tienen que vacunar como se tienen que vacunar toda la gente, si es que es una resolución que toma el ministerio, y no vacunarse a aquellos que no creen que tengan que vacunarse. Pero no es eso lo que se cuestiona, Lo que se cuestiona es el nivel de clandestinidad y de privilegio con el cual se manejaron. Y esto es lo que hoy está atormentando a esta administración, que virtualmente no tiene éxitos para mostrar, y lo poquito que tenía se le derrumba. Esto implica que, y bueno, yo creo que como las instituciones en la Argentina están sólidas, no va a implicar un resquebrajamiento institucional. No creo eso bajo ningún punto de vista, pero creo que sí es un bollo en el coche, es un bollo que lo van a sobrellevar mucho tiempo, porque poner este coche en el taller para que el chapista lo ponga de nuevo en condiciones, y bueno, van a tener que esperar por lo menos hasta el 2023, de manera que el coche va a seguir abollado de aquí en adelante. Y cuando un coche se abolla, entre otras cosas, pierde aerodinámica, pierde capacidad de penetrar en el aire con el diseño original. El diseño original de este gobierno se ha perdido. La forma en que va a transitar hacia el futuro este gobierno va a ser con muchas abolladuras. Y esto además ha servido, entre otras cosas, para fustigar duramente a Berbisky. Berbisky ha perdido la credibilidad y han salido multitud de sectores internos del propio gobierno a pegarle durísimo a Horacio Berbisky. Desde Grabois hasta Roberto Navarro, que lo echó directamente del Destape, o los trabajadores del CELS, que lo despidieron del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, donde él tenía la preeminencia, era el presidente, y lo echaron. Quiere decir que dicen algunos que detrás de la maniobra de Berbisky había una especulación destructiva. Bueno, el primero que se destruyó fue el propio Horacio Berbisky. Realmente un episodio que, bueno, que ya está agregado. Creo que es el primer gran escándalo que tiene este gobierno. No es un gobierno que esté denunciado por actos de corrupción, tampoco este es un acto de corrupción en sí mismo, pero es un gobierno que evidentemente empezó un año electoral muy, pero muy golpeado. Bueno, creo que es probable que ya estemos teniendo el contacto con nuestro amigo Marcelo Ramal. Buenos días, Marcelo. Hola, Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, igualmente para nosotros, Y esto del gusto a veces lo aclaro porque el programa no tiene un productor ajeno a nosotros que invita a cualquiera y con el cual uno obligatoriamente tendría que hablar, sino que son invitados por nosotros, que somos los productores, y solo hablamos con aquellos que tenemos el gusto de hablar y que creemos que nos van a hacer aportes significativos, tanto sea para el conocimiento de la realidad como para ampliar los puntos de vista que cualquier oyente pudiera tener. Entonces, bueno, te agradezco, Mario. Marcelo, lo primero que quiero preguntarte, porque
yo te conozco hace muchos años y vos sos un conocedor de temas económicos y tenemos un pueblo que viene sufriendo desde hace ya mucho tiempo y que detrás de cada esperanza sobreviene una frustración. ¿Cómo estás viendo la situación de los salarios, de las jubilaciones y en términos generales de los ingresos de los sectores populares en el marco de un gobierno que por su carácter se entiende que sería distributivo de la riqueza, pero que da la impresión de que eso no ocurre de esa manera? ¿Qué nos podés decir? Bueno, a ver, solo para manejar algunos datos, hoy se calcula la canasta familiar en la Argentina en torno de los 100.000 pesos, entendiendo como canasta familiar el conjunto de los bienes que aseguran un sostenimiento integral de una familia. La formación, la salud, la vivienda. Bueno, si pensamos en ese valor de canasta familiar, hay que considerar que entre un 10 y un 15% de los asalariados están en ese nivel. Luego, Marcelo, no te estamos escuchando bien. A ver si podemos mejorar. ¿Estás en un lugar con buena señal? Se nos cortó. ¿Se cortó? No. Lamentablemente sí es cierto, estoy en movimiento. Pero bueno, claro, sé que no íbamos a tener mayores dificultades. Bueno, vamos a intentar. Esto bueno nos debilita un poco el mensaje, pero de todas formas te estamos siguiendo, estamos entendiendo lo que decís. Bueno, entonces, este es el primer elemento. El segundo dato, la canasta de pobreza, es decir, aquello que tiene que ver con los elementos esenciales para la vida, lo que establece la línea de pobreza, está en los 50.000 pesos. Ahí. No, ahí te perdemos, ahí te perdemos. Sí. No, ahí lo perdemos, total. Sí. A ver, voy a tratar de detenerme. Ahí te escucho bien. Ahí te escucho bien. Sí, bueno, perfecto. Ahí estuvimos, así que tenemos la canasta de pobreza está en los 50.000. Bien. Bueno, y la mitad de los trabajadores argentinos no gana la canasta de pobreza. Está por debajo de los 53.000 pesos, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Entonces, estamos ante una situación salarial donde una parte muy importante de la clase trabajadora hay que considerarla pobre. Nosotros, en el lenguaje, por los lugares comunes, discutimos en relación a problemas como es decir, o sea, la exclusión. No vamos a poder salvar esta. Bueno, ahora vamos a intentar de nuevo, Marcelo, si nos tenés un poquito de paciencia. Así que vamos a ver si podemos mejorar esta comunicación, porque es muy interesante lo que nos está relatando, que es parte del drama que estamos viviendo y que tiene que ver justamente, está planteando que una familia, para lograr un nivel de vida, supongo yo que deberá con alquiler y todo, son 100.000 pesos por mes. Es claro, muy lejos de la realidad de la inmensa mayoría, ¿no? Claro, y nos dice que un 10, un 15% son los que acceden desde
de los sectores remunerados a un nivel de ingreso de este tipo. Claro. Y cuando ya bajás a los niveles de pobreza, que los llevas alrededor de los 50.000 pesos, te encontrás con que, nos dice Marcelo Ramal, la mitad de los trabajadores no tiene un ingreso que alcance al nivel de la pobreza. Claro. Es decir, estamos realmente en un cuadro de situación. Sí, que no ha vivido la Argentina, creo que ni siquiera en el 2001. Bueno, vos fíjate que parte del problema que nosotros estamos teniendo es que con el paso del tiempo tenés un poquito de recuperación y una caída, pero la caída es más grande que la recuperación. Entonces, vos de esa manera vas bajando y la impresión es que bueno, así no se va a poder seguir. En algún momento esto se va a tener que revertir. Yo te pediría, Beto, que nos pongas un temita y voy a tratar de encontrar otro medio de comunicación, a ver si podemos salvar esta comunicación con Marcelo Ramal. Tuvimos un inconveniente de comunicación, Daniel. Sí, ¿qué va a ser? Bueno, cosas ¿qué va a que ser? pasan con las comunicaciones en la ¿Qué pasa Argentina? con las comunicaciones? Y bueno, lamentablemente, bueno, pero retomaremos hoy u otro día este análisis con Marcelo. Bueno, ya hemos hablado, Daniel, de el escándalo del día viernes. Sí. Del escándalo del día viernes que ha significado que, bueno, una cantidad muy grande de privilegiados se hayan vacunado, en fin, y hemos mencionado esto. Pero el día viernes se produjo, vamos a hacer un comentario sobre este tema que me parece que es sumamente importante. El día viernes se produjo un episodio que tiene que ver con la constitución del Consejo Económico y Social, ¿no? El tema es que vos podés estar de acuerdo con la constitución de un Consejo Económico y Social. De hecho, nosotros lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades en el programa. Lo había anunciado el presidente y nos parecía realmente estupendo que el presidente en algún momento se decidiera a poner en acción, en funciones, este Consejo Económico y Social. Pues bien, el viernes se hizo esto. Ahora, cuando uno observa que el Consejo Económico y Social se constituyó casi en forma secreta a cargo de Gustavo Vélez, donde hay grandes ausentes, como por ejemplo los partidos políticos, donde hay grandes ausentes, por ejemplo los ambientalistas. Bueno, dejando de lado las grandes ausencias, hay algunas presencias que realmente nos sorprenden. Por ejemplo, ¿por qué dentro del pequeño núcleo de personas que van a constituir este Consejo Económico y Social se encuentra alguien que está denunciado por haber sido servicio de información en el batallón 601 de la dictadura militar? Sí, me estoy refiriendo a Gerardo Martínez de la UOCRA. Fue denunciado y hasta el juez Ariel Lijo, que en definitiva fue el que lo dejó impune e inmune, dijo que sí, está probado, que fue integrante y casi un delator de compañeros, trabajadores de la construcción en el batallón 601. Eso quedó probado, dice el hijo. Lo que no se probó es, bueno, ¿a quién delató? Entonces no aparece, según el juez, no aparece el delito concreto que él habría cometido como soplón, como buchón, como delator de compañeros
trabajadores de la construcción del batallón 601, al tiempo que durante ese espacio en el cual él estuvo allí, porque la dictadura un día se terminó, hubo muchos desaparecidos en el gremio de la UOCRA. Y sin embargo está allí. Yo no entiendo por qué el gobierno pone a Gerardo Martínez. No me gustaría, porque en general nosotros no somos de criticar a las personas, pero quiero decirles que, por ejemplo, me llegó de la CTA Autónoma, la de Víctor de Genaro, de Cachorro Godoy, que a ellos no los invitaron, y en cambio invitaron a otros sectores que parecen más dóciles al gobierno y en menos capacidad de reclamarle al gobierno. Entonces, yo estimo que este Consejo Económico y Social nace herido y nace sin destino, opacado por el escándalo de las vacunas, ¿no? Tampoco tiene por sus componentes lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que integren el Consejo Económico Social personas que puedan elevarse por sobre las miserias actuales de la política, del sindicalismo y de la economía, para empezar a visualizar un destino para la Argentina. Es decir, necesitamos un conjunto de personas que no estén en el día a día comprometida con intereses espurios, y sí puedan señalar un rumbo, ser una brújula. En definitiva, el Consejo Económico y Social que nosotros imaginábamos era el de una brújula que diera para la Argentina un horizonte distinto, pero los responsables que nos han traído hasta aquí, hasta este desastre que empeora cada año, no son los que nos van a sacar de este lugar. Nosotros necesitábamos que allí estuviera buena parte de lo mejor de la inteligencia argentina para indicarnos algo distinto, y que ese algo distinto, ese camino superador, luego la dirigencia política, la dirigencia económica, la dirigencia sindical, la dirigencia social, lo tomara como propio y lo empezara a ejecutar en el día a día. Pero el Consejo Económico Social no era para hacer politiquería, no era para intervenir todos los días haciendo una declaración. No, era justamente para darnos lo que nos está faltando, planificación estratégica, aunque sea a grandes rasgos, aunque más no sea orientativa, aunque más no sea para decirnos, bueno, nosotros consideramos que efectivamente este plan que se ha presentado, que Proyecto Justo lo toma como propio, de construir 1.700.000 viviendas en 4 años, es factible. Y no para empezar ya mismo, porque es probable que no podamos empezar ya mismo, pero sí para tomarnos el año 2021, para hacer todos los preparativos, largar el año 2022 con un objetivo de 300.000 viviendas, el año 2023 con un objetivo de 400.000 viviendas, el año 2024 con un objetivo de 500.000 viviendas, para estabilizarnos en 500.000 viviendas por varios años, hasta que en 10, 12 años, 14 años, termináramos con el déficit habitacional en la República Argentina. Entonces había un horizonte, y en ese horizonte ya empezábamos a saber que se iban a multiplicar los puestos de trabajo en torno al año próximo. Entonces uno dice, bueno, aguantamos este año, como ya aguantamos el 2021 con pandemia, pero sabemos que vamos a tener una potente reactivación en el año 2023. ¿Por qué? Porque para hacer las viviendas no necesitamos ni 50 centavos de dólar. No necesitamos importar absolutamente nada. Y todo lo que necesitamos para esas viviendas, que tiene que ver con los servicios de luz, de gas, los servicios de agua, de cloacas, tampoco necesitamos un solo dólar. Y para construir esa vivienda, todos los materiales y todo el trabajo es argentino, surge de aquí.
Y para darle conectividad a esas viviendas, conectividad a través de una red de fibras con las cuales se lleguen con todos los servicios, tampoco necesitamos nada extranjero. Y además, para construir las autopistas, las rutas y los caminos, para que nadie vaya a un lugar inhóspito y no pueda salir cuando llueve, o no pueda llegar a un hospital, o los chicos no puedan ir a la escuela, todo se hace con trabajo nacional. Miren cómo multiplicamos, sin pedir 50 centavos de dólar, los panes y los peces. ¿Por qué el Consejo Económico y Social no está pensando en eso? Daniel. Sí, que además todo esto que vos decís debería enmarcarse en una política de relanzamiento de ocupación territorial, que cuando hablamos de ocupación territorial tenemos que pensar en los próximos 50 años por delante, porque implica obras de infraestructura de largo alcance. Y yo acabo de venir de un viaje por el interior del país, hice más de 6.000 kilómetros, y la Argentina está deshabitada. Crucé la provincia de Chubut de punta a punta y te puedo asegurar que en 900 kilómetros, no sé, habré cruzado 2 pueblitos mínimos, ¿sí? Mm. Está ahí esa estepa deshabitada que digamos, con potencialidades muy grandes, ¿no? Recorrí buena parte del río Chubut, recorrí buena parte del río Negro, bueno, y ahí hay toda una potencialidad productiva que está latente, y menciono esto porque acabo de venir de allí, pero todo esto se repite en los distintos lugares del país, ¿no? Un plan de viviendas que implicaría también, un gran plan de viviendas que implicaría también el lanzamiento de una política de repoblamiento del país y de ocupación del territorio. Esto me parece que es uno de los ejes centrales. Absolutamente clave, Daniel, lo que decís. Nosotros necesitamos terminar con el desierto y descongestionar el área metropolitana. Es decir, nosotros necesitaríamos que 4 millones de personas salgan del área metropolitana a vivir mejor. No, los que viven muy bien, no le decimos a nadie, sí, me aclara Daniel Echeverría que la fibra es importada, es cierto, la fibra es importada, pero es insignificante. Frente a un plan que nosotros podríamos señalar de magnitudes gigantescas, que las necesitamos y que tenemos todo para hacerlo, y ese es el plan, esa es la planificación. Bueno, nosotros necesitamos realmente volver a ocupar el territorio nacional con inteligencia. Efectivamente, nosotros tenemos prácticamente 2 habitantes por kilómetro cuadrado en la Patagonia. Eso y un desierto es lo mismo. Claro. Eso y un desierto es lo mismo. Pensemos que esos 2 habitantes por kilómetro cuadrado son un promedio, pero la gente se congestiona en pueblos, en ciudades, y la inmensa mayoría de los kilómetros cuadrados de la Patagonia no tienen a nadie, son desierto puro. Y también en otros lugares de la Argentina, prácticamente en todas las provincias hay grandes extensiones desérticas. Desiertos que pueden ser trabajados, ¿sí? Por supuesto que para que la estepa entre en un ritmo de producción hay que hacer obras públicas, hay que llevar agua a muchos lugares, hay que, hacer inversiones. Pero hay un viejo proyecto, ¿no?, que planteaba reconducir las aguas que se generan en los Andes para transformar a la Patagonia en una inmensa área de producción, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Creo que esas son las cosas a las cuales se debería dedicar un consejo. O ya me parece que este nombre no va a dar lugar, pero si tuviéramos un Centro Nacional de Planificación Estratégica, Democrática, Orientativa, nosotros podríamos pensar en cómo aprovechar el agua que rápidamente, con el deshielo, va de la cordillera al Atlántico.
Sí, yo me quedé sorprendido con el caudal del Río Negro, ¿no? Que es un río magnífico, que en buena parte de su cauce tiene más de 200 metros entre orillas, que transporta aguas cristalinas, y que es una maravilla. Por supuesto, por donde pasa el río se genera un valle fértil, pero eso se podría multiplicar en producciones como las que existen, ¿no? Pero que por razones inclusive de falta de políticas de apoyo a las producciones regionales, estamos viendo, ¿no? Y en algunos lugares de Río Negro y de Neuquén que se están levantando plantaciones de árboles frutales y demás, ¿no? En pos de algunas producciones que son más dañinas del medio ambiente, como el fracking en toda la zona de Vaca Muerta. Sí, y la explotación petrolera en el Valle de Río Negro. Claro. Sí, donde están liquidando, por eso en Chile ponen manzanas libres de fracking o peras libres de fracking, para poner de manifiesto la diferencia con los que salen de nuestro valle, que eran de las mejores del mundo, y sin embargo se imponen determinados intereses. Como la Argentina realmente no pone un orden de prioridad, por ejemplo, hay que discutir el tema de las represas. Se parece que las grandes represas, que duran un tiempo por otra parte, no son recomendables. Las enormes represas, como podría ser Yacyretá, ¿por qué? Porque a los 100 años pueden vencer esas represas, y desmantelarlas puede significar un trabajo de ingeniería que vaya a saber si alguien lo sabe hacer, llegado el momento. Y después la propia estructura puede entrar en zona de riesgo. Entonces, pero sí parece, porque hay que tener los estudios y los conocimientos técnicos suficientes, que serían recomendables represas más pequeñas. Entonces, hoy venimos mal con la comunicación, ¿no? Entonces, esas represas que más chiquititas podrían también significar volúmenes de agua disponible para regar producciones que fueran las más convenientes, conforme estudios que puede hacer el INTA, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. El INTA tiene una cantidad muy grande de conocimientos que muchas veces no son aprovechados, ¿verdad? Entonces, estamos de nuevo. Yo sé que para muchos oyentes, pero lamentablemente también esto lo tenemos señalado, y me parece que es fundamental, porque el camino de la comodidad extrema no nos va a llevar a ningún lado, compatriotas. Si nosotros el camino que tenemos es desinteresarnos, no prestar atención, no querer conocer, no querer saber, no querer analizar, nuestro destino va a ser la decadencia. Si queremos cambiar ese destino, tenemos que discutir estos temas, tenemos que prestar atención, tenemos, si usted quiere, que cargarnos esta mochila, entender cómo se sale de esto. Un país, por otra parte, que tuvo planes, buenos o malos, pero tuvo planes. Cuando usted tiene un plan que no es de lo mejor, usted para el próximo cuatrienio, por ejemplo, puede mejorar ese plan. Y seguramente cuando tenga 3 o 4 planes encima, el plan será excelente. Que es lo que ha pasado en países como China, que primero empezaron planificando mal, muy mal, copiando los planes soviéticos, después fueron haciendo correcciones, y en los últimos 30 años tienen los mejores planes del mundo. Convengamos que China es el país que más ha crecido en los últimos 30 años en el mundo. Cuando hablamos de planes también hablamos de lo que se llaman políticas de Estado, ¿no? Que es una palabra que se usa mucho, pero se aplica poco. Las políticas deberían ser, en su inmensa mayoría, políticas de Estado, o sea, políticas consensuadas por toda la sociedad o por buena parte de la sociedad y proyectadas a largo plazo. Y las administraciones, sobre esas políticas irán haciendo
las mejoras y los aportes que crean convenientes, pero sin políticas de Estado no hay Estado. No, claro. Pero las políticas de Estado no pueden ser tampoco elaboradas en un entente, en una negociación donde yo te doy tal cosa, vos me das tal otra, que es lo que habitualmente ocurre en la Argentina. Se sientan a negociar el presupuesto, entonces vos me das estas obras, yo te voto aquello otro. No, nosotros necesitamos un plan integral. ¿Por qué? Porque miren, la Argentina tiene esta macrocefalia que es 14 millones de habitantes alrededor del obelisco, en una zona de unos 60 kilómetros alrededor del obelisco, 60, 70 kilómetros alrededor del obelisco, somos 14, 15 millones de personas, y el desierto interior. Entonces se atrofia el desarrollo de pueblos en el interior y se produce un derroche monumental energético en la megalópolis. Con lo cual, el país aparece deforme, el país aparece desequilibrado. Es como si a uno le crecieran en exceso determinadas partes del cuerpo y insuficientemente otras partes. No, el desarrollo armónico del cuerpo es manteniendo determinadas proporciones. Argentina ha perdido absolutamente las proporciones. Entonces esto significa parte fundamental de la frustración nacional. Si en cambio nosotros desarrolláramos decenas de ciudades de 100 y 200.000 habitantes en distintos lugares del país, cosa que se puede hacer planificándolo, nosotros no solo descongestionaríamos y haríamos más vivible el área metropolitana, sino que fortaleceríamos las 23 provincias argentinas por fuera de la ciudad de Buenos Aires, que está suficientemente ocupada, con 3 millones de habitantes en apenas 200 kilómetros cuadrados, y entonces tendríamos un país con un desarrollo y una potencialidad de crear empleo productivo donde la elaboración industrial de los productos se daría cerca del origen de los productos, y no como ocurre actualmente, donde se produce una materia prima y esa materia prima o se elabora a 1.000 kilómetros de distancia del lugar donde se produce la materia prima o directamente va al exterior, con lo cual hacemos un desastre. Y el ejemplo típico que podemos dar es el del litio, donde nosotros, junto con Bolivia y Chile, deberíamos hacer el verdadero triángulo de las baterías de litio más avanzadas del mundo, y sin embargo regalamos el producto estratégico para que otros elaboren las baterías de litio fundamentales para los teléfonos celulares, para las netbooks, las notebooks, para una cantidad para las baterías de coche, de los coches eléctricos. Entonces nosotros somos realmente una máquina de desaprovechar oportunidades, de regalar recursos, de empobrecer a nuestra población, porque Argentina no debate un plan de desarrollo estratégico. Por ejemplo, quería dar un dato positivo, ¿sí? que me parece que son los ejemplos que hay que rescatar y que decir, bueno, se puede, ¿sí? Cuando en la Argentina queremos hablar de desarrollo tecnológico nacional, mencionamos el INVAP como quizás la bandera más destacada, que está allí en Bariloche, ¿sí? Entonces, hay que multiplicar los INVAP por decenas, como vos decís, y de la misma manera que se ha demostrado que se puede desarrollar tecnología fuera de Buenos Aires, ¿sí? Se puede desarrollar tecnología en San Luis, se puede desarrollar tecnología en Jujuy, se puede desarrollar tecnología en Formosa. Hay que tener política para que eso sea posible. Así es. Bueno, querido Beto, vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Dante Alfaro. Bueno, seguimos aquí en la Brújula por Radio La Luna, AM 1140, son las 13 horas, 1 minuto, y estamos en contacto con nuestro amigo Dante Alfaro, de la agrupación Fossati.
Dante, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Mario, te mando un abrazo a vos, a todos los amigos de La Brújula. Yo no solo soy miembro de la FOSATI, sino también secretario de Cultura y Educación de SUTEBA Matanza, de la conducción multicolor, y dispuesto a responder tus preguntas. Bueno, excelente. Ampliaste la presentación, cosa que me parece muy bien porque era una omisión imperdonable de mi parte. Yo en realidad tengo varias preguntas, algunas ya las he anotado y entonces no puedo eludirlas, pero te quería preguntar vos, que estás en La Matanza, lógicamente el oeste del Gran Buenos Aires, el partido más populoso de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sentís que ha repercutido este año de pandemia, donde no quiere decir que la educación haya disminuido a nivel cero, pero se ha visto duramente golpeada por la no presencialidad de chicos y maestros? ¿Cómo pensás que o ves que ha golpeado sobre los niños, sobre los docentes, sobre las familias? Mario, La Matanza, pese a su enorme población y sus problemas específicos, no es una excepcionalidad en el mapa de nuestra república, nuestro país. En todo caso, lo que podemos ver son agudizadas algunas aristas de la situación social, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo en que el COVID lo que ha hecho, además del impacto en contagios y vidas que se ha cobrado, ha sido agudizar o poner más de relieve las enormes desigualdades del capitalismo en la Argentina, ¿no? De modo que sí, que efectivamente el impacto ha sido grande, ha obligado a los docentes a poder empoderarse y aprender rápidamente, sin ninguna clase de instrucción por parte del Estado, de apropiarse de las herramientas tecnológicas para garantizar la continuidad pedagógica hacia un sector, ¿no? Es decir, de sus alumnos, ¿no? Y esto lo ha hecho al costo de su bolsillo, con sus propios recursos tecnológicos, como ha sucedido seguramente en otros lugares también, y por lo tanto es absolutamente injusto hablar de que un año sin clases. Por supuesto que ha sido un año atípico, pero no ha sido un año sin trabajo. Todo lo contrario, los compañeros y compañeras de las escuelas en todos los niveles estuvieron presentes en esta lucha por la educación y también han estado presentes en otras actividades solidarias como ha sido la entrega de alimentos a las familias durante todo este periodo del 2020. Bien, bueno, en este contexto, ¿no? Y observo yo una voluntad política de que se inicien las clases. De hecho, ya se iniciaron en Capital y seguramente el lunes próximo se iniciarán en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos sentís que están dadas las condiciones para un buen inicio de clases? Que, en fin, que está todo más o menos previsto para que se respeten los protocolos, para que existan los niveles de seguridad adecuados, para que se pueda prestar el servicio educativo en condiciones óptimas, o cómo lo estás viendo? Lo veo con enorme preocupación, porque si bien hay diferencias, recién estaba escuchando en la televisión que en Cava, bajo la lluvia, estaban esperando a los abuelos para vacunarse y por una falta de previsión y de sensibilidad por parte de los funcionarios. Bueno, la gente que aquí se viene vacunando en provincia
manifiesta, digamos, su sorpresa o su agradable sorpresa o su complacencia con la organización que se está dando aquí. En materia educativa, en cambio, debemos decir que para nada existen condiciones. Y te cuento dos situaciones. Por un lado, nosotros hemos logrado en La Matanza hacer la asamblea virtual más numerosa desde que se inició la pandemia, con más de 500 compañeros, donde han participado incluso compañeros y compañeras de otros distritos, ¿no? Y esas compañeras y compañeros de otros distritos han participado porque en los distritos donde dirige el oficialismo provincial, o sea, la lista celeste de Baradel, la provincia no convoca nada, ¿no? En el marco de una pandemia y de la gravedad de una situación tan terrible, la conducción provincial no ha convocado ni asambleas ni a reuniones de delegados. Nosotros vamos a hacer el día de mañana una reunión de delegados, también virtual, donde las compañeras y compañeros de delegados y representantes de las escuelas van a presentar el relevamiento de la situación de sus respectivos establecimientos, ¿no? Nosotros estamos difundiendo, y nuestra política es que junto a las comunidades, a las familias y a los estudiantes se conformen comités de seguridad e higiene para poder diagnosticar cuál es la situación de la escuela, cuáles son las condiciones que reúne la escuela para iniciar la presencialidad. De todas maneras, lo que nos diferencia definitivamente de la conducción provincial no es solamente el tema de que nosotros no vemos condiciones para la presencialidad, sino que tampoco, como lo proclama la conducción provincial, aceptamos el hecho de que cada escuela decida por sí misma, ¿no? Es decir, en una suerte de atomización, cuando el sindicato tiene que tener una posición única y no descargar, como lo hace de hecho el gobierno, las autoridades escolares, los inspectores, etcétera, toda la responsabilidad sobre las espaldas de los directivos y de los docentes. Entonces me parece particularmente grave la situación, a tal punto que te cuento una más, en nuestro sindicato, convocados por nuestro sindicato, también es histórico para nosotros, inédito, la reunión con compañeras y compañeros directivos y secretarios que superó los 120, 130 compañeros. Es un hecho inédito que ante una convocatoria que no es la de los inspectores ni de la Dirección General de Escuela, reunir en el distrito a más de 100 directivos y personal jerárquico que se manifestaron preocupados y que sacaron también un documento pronunciándose en contra de la presencialidad hasta tanto no existan las condiciones de vacunación, de nombramiento de personal, que lo venimos reclamando hace más de un año, de garantizar la higiene y la ventilación en las escuelas, en las aulas, y las reparaciones edilicias que hace rato venimos nosotros reclamando a la unidad ejecutora del distrito y a las autoridades provinciales y al Consejo Escolar. Ahora, ustedes están haciendo una evaluación del estado de las escuelas. Podría ocurrir, ignoro cuál va a ser la evaluación, lógicamente, pero podría ocurrir que, vamos a poner un número siempre redondo, de 100, que analizamos 100 escuelas, 50 están en condiciones y 50 no están en condiciones. ¿Cómo se resuelve una situación, dejando el número de lado, en la cual algunas pueden estar en condiciones como para volver, cumplimentando el conjunto de las exigencias, y otras en cambio no estarían? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Se aceptaría que unas empiecen y otras no? ¿Cómo se hace? Nosotros estamos en contra de que, no habiendo condiciones, si vos me decís el 50% ya es un hecho grave, que en la mitad del distrito no existan condiciones, porque la tendencia
la tendencia general de los acontecimientos y de la propia pandemia es a recrudecer, no es a amainar. Estamos ante la inminencia de una segunda ola y tenemos que además prestar suma atención a lo que está sucediendo en Cava. Después de la caprichosa iniciación, el caprichoso inicio de clases el día 17 en Cava, ya los contagios superan los 70 casos. Entonces, es como que se está mandando al muere a los docentes sin que esto se vea reflejado ni en los medios ni en la preocupación de los gobiernos. Y si los gobiernos no están preocupados, bueno, los sindicatos tenemos la obligación obvia de preocuparnos por nuestros compañeros, ¿no? Sí, eso está claro. Pero vos decís que del miércoles pasado a hoy ya ha habido un incremento que se nota por la presencialidad. Sí. ¿Eso está demostrado que es así? Sí, hay más de 70 casos, Mario. De docentes. De docentes contagiados desde el día 17 a la fecha. ¿Y por qué no se ha podido vacunar al conjunto de los docentes? Bueno, yo no te puedo dar una respuesta de eso habría que darle preguntárselo a las autoridades. En principio, uno puede comprender las demoras que existen y los retrasos que existen en el suministro de las vacunas, que esto está en el marco de una situación geopolítica que, bueno, que vos, Mario, conoces perfectamente, como yo, ¿cierto? Son dificultades objetivas, ¿no es cierto?, que se tienen, pero bueno, también me parece que hay que ajustar las cuestiones organizativas. Y yo creo que esto lo han señalado también algunas figuras cercanas al gobierno, lo ha señalado la ex viceministra Adriana Puigros, y otras figuras y otras personalidades que han puesto más el propio Inés García, ¿no? Cuando le preguntaron por las PASO, le dijeron, él dijo acá, no hay condiciones para eso. Y sí, ¿por qué sí hay condiciones para movilizar a miles y miles de alumnos y de docentes a un inicio de clase que pretende ser normal, ¿no? Sí, sí. Sí, igual la comparación, yo creo que las pasos son inútiles, por eso tampoco tiene mucho sentido. Pero no importa, dejemos la comparación, pero ahora, ¿qué ocurriría si el gobierno, por la evaluación que hace la administración del Estado, dice, bueno, las clases van a empezar el lunes y podría darse que, digamos, los docentes reunidos en el sindicato resuelvan un paro para el próximo lunes y no el inicio de clases hasta que estén dadas las condiciones? ¿Cómo pensás vos que puede ocurrir? Porque yo creo que la voluntad política de iniciar las clases la han definido desde el Estado. Mira, es verdad que la han definido, ¿no? Porque los tipos hacen todo un desarrollo de la cuestión, ¿no? Es decir, no se puede pasar otro año sin la presencialidad, porque no hay un súbito interés por la educación sin haber invertido un peso, sin haber resuelto uno solo de los problemas que ya venían de 2020. Y ese me parece que es el principal indicio de cuál es la verdadera voluntad, ¿sí? La voluntad política de iniciar no se corresponde con los hechos materiales que respalden eso. Si vos no arreglaste un vidrio, no nombraste el personal necesario cuando durante todo un año te estuvieron reclamando actos públicos, donde tenemos hecho inédito, por lo menos en La Matanza, y no me arriesgo ni es desatino decir que es un fenómeno nuevo en la provincia de Buenos Aires, de la desocupación en el gremio docente, ¿no? Es decir, cantidad de compañeras y compañeros sin cargo, que hasta no hace mucho se refugiaban en los Piedas, en todos los programas socioeducativos, pero que esos programas socioeducativos que son, digamos, absolutamente precarizados, también fenecieron, dejando a los compañeros sin laburo, siendo que hay necesidad y que la propia planta funcional de las escuelas tiene autorizados y habilitados nombramientos que no se producen, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, cuando el personal auxiliar es insuficiente para las tareas de limpieza, y largo, etcétera, vos te das cuenta que esa voluntad política es más que nada propagandística y marketinera que real.
O sea que vos decís que un año prácticamente con las escuelas sin los chicos, que claro, pudo haberse aprovechado para poner... No se hizo nada. No se hizo nada. No se hizo nada, porque nosotros insistíamos en el descacharramiento, en la limpieza de los pastizales, porque en un lugar como La Matanza, Mario, no sabe, y como en el conurbano en general, el problema no es solamente el COVID, nosotros venimos arrastrando problemas de dengue, de sarampión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y el problema de higiene es crucial para esta cuestión. Por eso, volviendo a tu pregunta, nosotros no descartamos nada, nosotros no descartamos la necesidad de una medida de fuerza, no quisiéramos llegar a eso, pero bueno, a como vienen las cosas, no podemos dejar de tenerlo en cuenta, puesto que lo que está en juego aquí no son 2 puntos más o menos de aumento de salario en paritarias, acá lo que está en juego es la salud de nuestros compañeros, nuestras compañeras, de la familia, de los pibes, en fin, de todos los trabajadores de la educación, y no estamos dentro del campo de una discusión ordinaria, estamos en una situación extraordinaria. Sí, lo que nosotros queremos remarcar es la responsabilidad absoluta del gobierno, porque acá lo que se quiere es cargarle las tintas a los docentes, es decir, los docentes son vagos, no quieren laburar, no quieren volver a la escuela, o están en una posición de rigidez, de irreductibilidad, de intransigencia, ¿no? Como se le aplica en general a los trabajadores, porque como si los trabajadores tuviéramos, además de nuestra fuerza de trabajo, otros recursos, que son los que tienen las patronales, que son los que tiene el Estado. Vos fijate lo que ha sucedido con los metrodelegados, ¿no? Es decir, son irreductibles, ¿cómo? Son intransigentes, ¿cómo van a parar? Bueno, pero ahí hay una situación que lo ameritaba, que era digamos, la presión de las patronales para que fueran a trabajar compañeros mayores de 60 años y muchos de ellos con problemáticas de salud de riesgo, ¿no? Claramente. Dante, bueno, yo te diría lo siguiente, me parece que dado que esta es una semana crucial, te volveríamos a molestar el lunes que viene para ver cómo evoluciona. Mario, y vos nos mantenés al tanto, nos parece que sos una voz muy apropiada, porque también vos sos consciente que hay un abanico de voces en esta materia, y nosotros creemos que la tuya es una voz muy equilibrada para que nos des un panorama sobre la situación. Así que el lunes que viene, si no te molesta, te estamos volviendo a llamar. En absoluto. Mario, un gran abrazo y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con Dante Alfaro, hombre de la multicolor, Suteba La Matanza, de la agrupación Fossati. Bueno, qué tema el educativo, es otro de los grandes temas. Tema que desde mi punto de vista es el centro de un gran debate. Pero me gustaría, volviendo un poquito al tema anterior, pasarles un comentario de quien, bueno, es un oyente desde el primer día y nos acompaña siempre, y lógicamente que me mandan otros, tengo otros comentarios, pero elegimos, porque tampoco podemos pasar todo porque no nos daría el tiempo, este comentario de Mario Morales, que tiene que ver justamente con el episodio del día viernes. Sí, hola Mario, buen día a la audiencia. Estoy escuchando atentamente tu línea editorial del día de hoy y, por cierto, hay cosas que realmente... Y esto no va a producir, no debería producir un quiebre institucional, pero en la medida que no, pongamos al presidente, en el lugar, que él asumió con este caso de privilegios por el tema de vacunas, y esto lo digo a efectos de que él fue inmediatamente resolutivo en esto, ¿no? Le pidió la renuncia a Ginés González García, cosa que lo solucionó inmediatamente, pero yo no escuché todavía decir gracias presidente por haber tomado esta decisión y no permitir
actos de esta naturaleza dentro de su gobierno. Esto no lo estoy escuchando, por eso sería bueno que no carguemos demasiadas tintas sobre esto, porque ya está resuelto el tema, resuelto en el tema de que, digamos, fue sacado de sus funciones quien era responsable en de este tipo de acciones. Así que bueno, querías decir esto, Mario. Bueno, aquí está mi amigo Mario Morales, lo ha podido decir sin ningún tipo de inconveniente. Sí, yo creo que el presidente actuó correctamente en esto. Es más, creo haberlo señalado en el comentario. Me parece que de todas maneras no deja de pagar un precio, porque si tuvo que bajar a Jorge Tayana y a Eduardo Valdés, los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados, es evidente, mi amigo Mario, que está pagando un precio, independientemente que ha actuado correctamente. También hay un comentario, un tuit de Alicia Castro, que ella dice: comprendiendo la sensibilidad con el tema vacunas, es para analizar cómo un pueblo que tolera el saqueo, la mentira, el contrabando, los paraísos fiscales, el endeudamiento, la destrucción de las instituciones del Estado y del medio ambiente, de pronto se agita con moral protestantista con esto. Claro, cuando dice un pueblo, yo creo que debería ser un sector del pueblo, ¿no? No es mi caso, porque yo justamente desde toda mi vida he estado contra el saqueo, contra la mentira, contra el contrabando, contra los paraísos fiscales, contra el endeudamiento, contra la destrucción de las instituciones del Estado y en defensa del medio ambiente. Así que no me toca. Lógicamente, ella debe referirse a un sector del pueblo que efectivamente más vinculado a sectores del PRO, calculo yo, sectores de la oposición vinculado en Juntos por el Cambio, porque se rasgan las vestiduras con este tema y en cambio dejan de lado todo lo otro. Evidentemente no se refiere a nosotros, sino a aquellos otros sectores que tienen como una suerte de doble moral, porque es el juego de la política. Lógicamente, porque le ocurre a este gobierno, tratan de capitalizarlo en favor propio, independientemente de si está bien o mal para el pueblo. Convengamos que eso es el juego de la política. Nosotros no estamos en ese juego acá. No estamos en ese juego. Lo que nosotros planteamos, sí, es que la ética debería ser la brújula de la política. La ética debería determinar las acciones políticas. Es decir, la ética... Masitelli, ¿qué está diciendo con la ética? Le aclaro. La ética es una disciplina que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Es una disciplina, no es un dogma. Es una disciplina que frente a un hecho determinado nos dice qué está bien y qué está mal. Entonces, cuando se fue a constituir este vacunatorio VIP, debieron discutir antes, ¿está bien o está mal? ¿Verdad? El problema de este vacunatorio es que se hizo en forma casi clandestina, de manera que la resolución es que estaba mal. E igual se hizo, porque es un privilegio. Porque en las sociedades con privilegios esto es lo que ocurre. Entonces, si yo soy amigo del ministro o tengo una preeminencia en la economía, en la política, donde fuera, entonces voy a poder adelantarme y inmunizarme más rápido. Entonces, yo creo que es un problema más de fondo, por un lado, que tiene que ver con cómo abordo la cuestión pública, si lo abordo desde la ética o no, por un lado. Por otro lado, es el contexto. Es decir, que quizás el episodio habría pasado inadvertido en un contexto donde el despliegue de vacunación hubiera sido muy, pero muy grande,
donde las condiciones de existencia de nuestro pueblo hubieran sido menos frustrantes y dolorosas de las que estamos viviendo. Pero en este contexto esto ha causado un fuerte impacto. Pero además de lo que dice Alicia Castro, quiero decir que el fuego amigo fue muy duro. Es decir, si ustedes revisan, no soy yo el que está generando un fuego duro, si ustedes revisan, son sectores del propio oficialismo los que castigan muy duramente. Y ahí estaba leyendo Rossi, dice, debemos pedir perdón al pueblo argentino por este Agustín Rossi. Agustín Rossi. Bueno, fíjate vos, es decir, entonces, sí, yo no tengo ningún problema en decir al presidente, al contrario, me parece muy bien que el presidente haya actuado con velocidad, ¿sí? Pero me parece que hay que tener una cosmovisión que nos permita contemplar todo y generar un equilibrio en la mirada, que es lo que hemos tratado, que es lo que tratamos generalmente nosotros. Por eso nosotros estamos al margen de la grieta. La gente que pertenece a alguno de los lados de la grieta dice, no, vos tenés que estar con nosotros. Por ejemplo, a mí me lo dicen de los dos lados. No solo tenés que estar con nosotros, sino que tenés que estar contra ellos, porque ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Pero esta visión maniquea es falsa de los dos lados. Hay gente buena en los dos lados y hay gente mala en los dos lados. ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? Como nosotros no somos ángeles, que todo lo nuestro es bueno y nunca nosotros hemos cometido una maldad. No somos seres perfectos, ninguno. Pero nosotros creemos que la Argentina sale adelante si empieza a anular la grieta. Hay que anular la grieta. ¿Y cómo se anula la grieta? La primera grieta es la grieta horizontal que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer en la Argentina es elevar la condición social, económica, laboral, cultural, educativa de nuestro pueblo. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, cuando nosotros elevamos, estamos disminuyendo la grieta, la estamos llevando a un nivel muy chiquito y estamos logrando la unidad nacional, que es lo que nosotros queremos, que es el mandato de nuestra Constitución. Logramos la unidad nacional cuando elevamos de la situación de indigencia, de pobreza o de insatisfacción profunda a millones de compatriotas. Y esto es donde tenemos que centrarnos. Esto es donde tenemos que centrarnos. Luego, lógicamente, el gobierno tiene luces y sombras. En el episodio, una sombra, y lo que hace Ginés González García, una luz es la que da Alberto Fernández, con su respuesta rápida. Al mismo tiempo, una luz también es haber ido a México, porque nosotros necesitamos la unidad latinoamericana. Pero una sombra es haber dejado a Valdés y a Tayana en la Argentina. Es decir, después el pueblo delimitará cuáles son las funciones de cada uno de los dirigentes políticos. Mientras tanto, nosotros vamos dando señales de que nos cuesta mucho salir de una situación que es estructural. Cuando es estructural no le pertenece, no hay un culpable, una persona que es responsable. Por eso tampoco, con toda la antipatía que que nos ha ganado la figura del expresidente fallecido, tampoco explicamos la década del 90 por una persona. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, los problemas que tenemos en la Argentina no son causados por una persona, son problemas estructurales que no se han sabido resolver a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece, Daniel? Porque estamos avasallando a nuestros oyentes. Algo de música. Vamos a observar algunos de los comentarios, pero después vamos a ir al último cuarto de programa con algunos comentarios que tienen que ver con la profundidad de los temas a resolver por nuestros sufridos pueblos de la Argentina y de América Latina. Seguimos aquí, lógicamente que tenemos a la flamante ministra del Ministerio de Salud, la señora Bisotti, que dice que no se enteró en absoluto. Sin embargo,
bueno, tanto Mario como algunos oyentes me dicen, qué difícil situación, que no sabía nada, ¿quién lo cree? Porque el problema, Daniel, quizás no supiera, pero no es creíble que no supiera. Bueno, coronavirus en la Argentina, vos si tenés algún tipo de duda, te cuento que la cantidad de casos totales es, por lo menos oficialmente, el último número, 2.064.334, de los cuales fallecieron 51.198. Se recuperaron 1.866.501 y se hicieron 7.132.192 testeos. Es indudable que el número de testeos es muy bajo. Por otra parte, un testeo que te dio negativo, bueno, no quiere decir nada, porque a los 20 días la persona se contagió. Claro. ¿Correcto? Es decir, que son números que personalmente... Los testeos corresponden con la cantidad de casos diarios, ¿no? Testeos diarios contra casos diarios. Claro, que el número de testeos en la Argentina es muy bajo. Por eso también se dice que el número de casos detectados es bajo. Es muy bajo. Y que en realidad la gente que ha pasado ya por el COVID se puede multiplicar por un número que va entre 5 y 10. Quiere decir que el número real de contagiados en la Argentina estaría en algún lugar entre 10 y 20 millones de contagiados. Ese sería el número real de contagiados. Pero lógicamente que esto se dice en la Argentina y en todas partes del mundo, donde el número de testeos es muy alto, el número de... Esa brecha es más chica. La brecha es más chica y por ahí se puede multiplicar por 2, por 3 o por 4. Pero en la Argentina la brecha daría a que el número estaría entre 10 y 20 millones de personas contagiadas. Esto es importante porque si esto fuera cierto, Daniel, también sería cierto que quedarían entre 20 y 30 millones de personas que todavía no se han contagiado, con lo cual tendrías un número alto, pero también tendrías una barrera muy significativa a la propagación del contagio. No estaríamos todavía con el número suficiente como para que se diera la inmunidad de rebaño, pero ya habría empezado a actuar la inmunidad de rebaño y por tanto los picos venideros ya no serían tan altos como los picos anteriores. Lógicamente que en cualquier caso habría que intentar de que no se produjera una avalancha de picos, que la curva se mantuviera lo más baja posible y que el número de personas inmunizadas crecieran conforme la eficiencia y seguridad de la vacuna. Sí, tampoco se sabe, porque los números que vos señalaste son correctos, pero tampoco sabemos cuál es el grado de inmunidad que genera haber pasado por la enfermedad, ¿no? Y también seguramente que aquellos que hicieron una enfermedad asintomática probablemente tengan una inmunidad más baja porque se habrán contagiado con menos carga viral. Todas suposiciones de alguien que no es experto. Pero se han hecho algunos estudios y en principio ya habrían dictaminado que quienes han pasado por la enfermedad a los 6 meses, los que se han investigado, mantienen un alto nivel de inmunidad. Por otra parte, caen los anticuerpos, pero implica que el sistema inmunológico de la persona funcionó correctamente y que además ganó ese cuerpo no solo en la inmunidad natural, sino en la memoria respecto de esta cepa determinada. Uh-huh. Quiere decir que esta cepa, con la cual se puede volver a contagiar, difícilmente al cuerpo que está sano y que ya pasó, lo afecte en demasía. Puede ser que sí, que se vuelva a contagiar, pero sin mayor afección. De manera que, no, se puede pensar que efectivamente, e incluso... este doctor que está en televisión, Roberto, López. No, eso es Eduardo López, no. Ha dicho que la propia situación del barbijo, que no es perfecto,
la imperfección ha hecho que mucha gente haya tenido una carga viral muy baja y que eso le haya servido de alguna manera como vacuna, por decirlo de alguna forma. Pero evidentemente estamos en el marco de la experimentación de la evolución de una pandemia cuyos efectos conoceremos quizás dentro de un par de años. Cuando los números totales puedan realmente verificarse y sepamos cuál es el número de fallecidos global, no los fallecidos solamente por COVID, porque ese es un número que nos dice, bueno, que la persona al fallecer o bien ha muerto por COVID o ha muerto con COVID. Y bueno, pero lo que tenemos necesidad es saber cuál es el número total de muertos en cada país en el año 2017, 2018, 2019 y 2020 y 2021. Y luego, entonces, sacar conclusiones globales que nos van a decir hasta qué punto todo lo que hemos vivido se corresponde con la magnitud del problema o ha sido desproporcionado. La palabra desproporcionada fue lo que utilizó el doctor Mario Borini en este programa, y por él entender que ha sido desproporcionado porque solo el 3% de las muertes las ocasiona el COVID, y por tanto hay un 97% de muertes que no se están atendiendo con la misma intensidad y la misma atención, significó que la empresa privada, extranjera, YouTube, nos dijera que el contenido de esa entrevista no iba a salir en el canal, o sea, nos censurara, y nos advirtiera que si repetíamos algo por el estilo, directamente nos iban a dar de baja el canal de YouTube, es decir, atribuyéndose poderes y facultades por sobre el Poder Ejecutivo Nacional y la propia Constitución Nacional y las leyes de nuestro país. Felizmente de esto tengo todas las pruebas, y realmente no estamos nosotros en condiciones de bancar un estudio de abogados para que inicien un juicio, ¿verdad? Pero merecería un juicio porque esto atenta absolutamente contra la libertad de expresión. Voy a insistir en algo que ya dije, pero que vos no lo escuchaste. Primero porque ellos censuran diciendo que la entrevista contiene información médica errónea, pero no nos dice cuál es esa información médica errónea. Tampoco nos dice quién es la autoridad que indica que esa información médica es errónea, porque podrían decir, bueno, nosotros tenemos acá estos 10 científicos que indican qué es erróneo y qué no es erróneo, ¿verdad? No, directamente te dicen eso. Al mismo tiempo, deberían tomar la misma actitud con la Organización Mundial de la Salud, que unas veces dio información médica correcta y otras veces incorrecta. ¿Por qué? Porque la propia OMS tuvo contradicciones. Además, el mundo científico también tiene contradicciones, de manera que ellos serían los que censuren a una parte del mundo científico en favor de otra parte del mundo científico. No, bueno, el mundo científico se encontró con que no puede dar explicación a la caída casi vertical que hubo los últimos días de contagios en la India, que cayó verticalmente el número de contagios y nadie sabe explicar por qué. Entonces, cuando este es un tema nuevo que está en debate, la actitud de censura es una actitud políticamente contra la libertad, es un autoritarismo que se superpone a la autoridad democráticamente constituida, que es el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional, que no han dispuesto esto, se sobrepone a la propia Constitución Nacional y es un avasallamiento. Pero por otra parte quiero decirles que revisando los dichos del doctor Borini, no hay absolutamente nada que indique que hay información médica incorrecta. ¿Por qué? Porque
las observaciones que el doctor Borini hace a la vacuna tienen que ver con observaciones que y de una vacuna que ha sido aprobada por fuera de los procedimientos habituales. Él dijo que la vacuna que había cumplido todos los requisitos como tal y que había salido más rápido en la historia ha sido, creo que, la del sarampión, que fueron 4 años. ¿Por qué? Porque hay que verificar los efectos de mediano y largo plazo que pueda tener una vacuna cuando vos tenés diabetes, cuando vos tenés problemas hepáticos, cuando vos tenés problemas cardíacos, cuando vos tenés problemas respiratorios, cuando tenés una cantidad de problemas. ¿Para qué? Para que la vacuna sea además segura. Una vez que la vacuna es eficaz y segura, entonces se puede dar una aplicación masiva sin que vos vayas a tener contratiempos en el mediano plazo. Esto es el protocolo histórico de las vacunaciones. Acá se precipitaron y se aprobaron por emergencia las vacunas. Ojalá las vacunas sean seguras. Pero este dato que observa el doctor Borini, ¿no? Bueno, no deja de ser una decisión de salud pública, ¿no? Es decir, ante una emergencia, la política... Pero entonces estaríamos discutiendo de política, básicamente, ¿no? Cuando discutimos una decisión de salud pública. Sí, y además no es cierto que el mundo académico y científico solamente se vuelque por las vacunas. Hay una parte del mundo académico y científico que ha hecho hincapié en la inmunidad natural. Y este es un debate que no está cerrado. No es un debate que alguien pueda cerrarlo clausurando una de las voces. Lógicamente que todo debate se cierra si yo te cierro el micrófono. Claro. Ya está, tengo toda la razón, porque ya está, no hablas más vos, hablo yo solo y tengo toda la razón del mundo. Entonces, en fin, yo aspiro y tengo, al igual que todo nuestro pueblo, y creo yo todas las personas de bien del planeta Tierra, que las vacunas sean seguras y que por tanto no tengan consecuencias posteriores, ¿verdad? Está bien. Pero no me parece que alguien se pueda atribuir el derecho a clausurar este debate que por otra parte va a seguir abierto, por mucho tiempo va a seguir abierto. Porque todavía no se sabe, Daniel, si la vacuna realmente va a ser eficaz. Esto se sabrá dentro de un tiempo. Es decir, hay todo un halo mágico en torno a la vacuna que te da la vacuna y que están resueltas las cosas. Por otra parte, ese halo mágico ha llevado a que mucha gente vacunada se haya contagiado y haya pasado situaciones graves. ¿Por qué motivo? Porque vos te vas y te vacunás y crees que la vacuna ya hizo el efecto. Y la vacuna tarda 21 días en hacer el efecto. Entonces vos, como te vacunaste, ya te sentís omnipotente. Y bueno, no. La vacuna hace su mejor... Y con la segunda dosis vos tenés una protección ya muy, pero muy alta. No absoluta, pero que supera el 90%, de manera tal que tu protección ya está en los niveles adecuados como para que estés protegido vos y protejas a la comunidad con la que estás rodeado, a tu familia, a la gente cercana físicamente a vos. Entonces, creo sí que todavía hay debate por hacer. Me parece que los debates científicos enaltecen la cultura de los pueblos, en lugar de debatir, que me encanta, debatir si Messi está bien o Messi no está bien, si un árbitro favorece a un equipo o no favorece a otro equipo, al otro equipo, en fin, todo eso me parece que está bárbaro. Pero son pasatiempos. En cambio, los debates científicos nos obligan a poner las neuronas en un estadio superior a el de un planteo, si fulano o mengano. Y vos te das cuenta que en la Argentina nos apasionamos más por el fútbol que por un planteo, por un problema científico. Y el problema científico, que merece todo un debate, la ciencia la hacen las personas que tienen la cabeza abierta, no los que tienen dogma. El que tiene dogma no hace ciencia, porque ya tiene todas las soluciones en el dogma. Pero en cambio la ciencia, que es con cabeza abierta, discute. Y eso me parece a mí que enaltece la vida
de los pueblos, que sus científicos discutan, que el pueblo también, con su sentido común, con su experiencia, la ciencia no está por arriba del pueblo. El científico es un tipo más preparado, pero no es que está arriba del pueblo. El pueblo, el que pone el cuerpo frente a un virus, sabe cosas que el propio científico no sabe. Entonces también el pueblo tiene derecho a intervenir en el debate. Este debate yo creo que es muy bueno. Todo este debate es muy bueno. Son los debates en los cuales los pueblos crecen. En cambio, se decrece cuando uno se circunscribe a temas que son menores, que son para pasar el tiempo y punto. Así que bueno, nosotros efectivamente le exigimos a nuestra audiencia que se aburra un poco, pero que ponga en funcionamiento sus neuronas. Voy a cerrar, porque el tiempo se nos ha ido, no hemos hecho la cantidad de entrevistas que tenemos habitualmente, y por eso hemos hablado bastante más en el día de hoy, pero voy a cerrar con un tema que me parece que vengo planteando hace muchos años, que es la comunidad educativa, científica y tecnológica latinoamericana. Trabajo que hice allá por el 2003 y que merecería una actualización, pero en el 2003 me tomé la tarea de sumar desde México hasta nuestro país, desde Chile a Brasil, qué es lo que invertíamos cada uno de nuestros países en ciencia y tecnología o investigación y desarrollo, ¿verdad? Entonces sumé aquello y me daba algo así como la mitad de lo que invertía Japón. No Estados Unidos, que invertía todavía más. Japón. Entonces, claro, me dije, la única forma que nosotros tenemos de ser protagonistas en el mundo es actuar como bloque latinoamericano. Invertir más en ciencia y tecnología, en educación, en investigación y desarrollo, cada uno de nuestros países invertir más, al mismo tiempo que generar una comunidad educativa, científica y tecnológica. Comunidad que es muy sencilla, porque cualquiera de nuestros oyentes lo ponemos en un avión, lo llevamos a México, baja en México y tiene el mismo idioma y le puede preguntar y puede hablar con cualquiera en la calle. Y esto que parece menor, no es menor. Sigue siendo un tema sumamente importante que un científico argentino inmediatamente se comunica con un científico mexicano, o un mexicano con un peruano, o un peruano con quien fuera, con un panameño, y ya están comunicados. Ya están comunicados los tipos, no necesitan definir palabras, alguna en particular puede ser, pero ya tienen entonces esa comunidad que tiene que ser educativa de manera tal que, a diferencia de lo que se hizo con la Argentina, que es generar una dispersión educativa, tener por lo menos un mínimo común denominador educativo para el conjunto de los países latinoamericanos, de manera que los héroes de la independencia de México no nos sean ajenos a los argentinos. Va Alberto Fernández a México por el 200 aniversario de la independencia de México, que eso no nos sea ajeno a nosotros, como no sea ajeno a ellos nuestra Revolución de Mayo y otras. No nos sea ajeno a nuestros niños y niñas, Emiliano Zapata o Pancho Villa o Bolívar o Sucre o O'Higgins, como no les sea ajeno a ellos Mariano Moreno, San Martín, Vieites, o cualquiera de nuestras personas. Es decir, que tener un mínimo común denominador de la educación de toda América, para generar esa comunidad, y que luego esa comunidad vaya al mundo científico, y del mundo científico vaya al mundo tecnológico, es decir, a resolver los problemas concretos que tienen nuestros pueblos. Y entonces América Latina podría lograr en 20 o 30 años erradicar absolutamente la indigencia y la pobreza, elevar la condición
social de todos nuestros pueblos, elevar la cultura desde nuestra identidad indoamericana y transformarnos en verdaderos protagonistas de la historia. Así dispersos como estamos, muy lejos parece que no vamos a ir. Bueno, les cuento que mañana, y ya me estoy despidiendo y quedan, les cuento que mañana vamos a tener varios invitados. Les cuento que vamos a estar con Alejandro Olmos Gaona, con quien vamos a hablar sobre su nuevo libro, Deuda o Soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia. Qué tema, ¿no? Vamos a estar hablando con Nahum Klicksberg, la difícil tarea de combatir la corrupción encuentra un aliado en la renta básica universal incondicional, y vamos a estar hablando con Carlos Méndez, sobre las novedades en el proceso electoral hacia la nueva constitución en Chile y el proceso presidencial de segunda vuelta en Ecuador. Quiere decir que mañana tenemos 3 invitados, quizás alguna grabación que traigamos también para aportar. Espero que tengamos un programa todavía más dinámico del que hemos tenido hoy, y ese no se lo puede perder porque vamos a tener a Alejandro Olmos Gaona, Nahum Klicksberg y Carlos Méndez. De mi parte, los dejo hasta mañana a las 12 aquí por Radio La Luna AM 1140 en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula en la Luna. Hasta mañana. Chau.